José, Hola, muy buenos días, Juan. muy buenos días. Hay una, por fin, tío, por fin una feminista se ha leído mi libro ¿Cómo? y me lo discute habiéndolo leído, coño. Ha pasado poquito tiempo. Y no una feminista cualquiera. Uy, Laura Freixas, tío. joder, Una mujer con acceso a la ironía, respetable. Una mujer inteligente. El libro no le ha gustado. ¿no? Ataca el libro. Pero por lo menos se lo ha leído, coño. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Ha habido varios episodios en este sainete que voy a contar. El primero de los cuales es que en un programa de Radio Nacional, con Isabel Gemio, decía pues que se había leído el libro tal y que iba a hacer una crítica. Y entonces hacía una crítica en la radio, muy dura, Sí, donde sacaba ciertas cosas del libro, decía esto no es así, ta, ta, ta. Bueno, en fin, una crítica, pero que se lo ha leído, coño, por lo menos. Y luego hacía una cosa también, muestra de su elegancia, que era qué cosas ve positivas. bien, Decía dos o tres cositas que decía, bueno, aquí tal, esto está bien. Vale. Yo también tenía mis críticas a su crítica, pero como abría la puerta, digamos, a un lugar de encuentro en el que, bueno, hay cosas que están bien, hay cosas que sí, pues yo le escribí un correo, porque yo tengo el correo de Laura Freixas, no sé por qué, y le escribí un correo donde le dije, oye, muchas gracias por tu crítica, eres la primera crítica así muy frontal que veo que se lo ha mirado, que se lo ha leído. ujú, Una de las cosas que decías en tu crítica yo no la sabía, o sea que hay un error mío de que no hago referencia a algo, luego lo explicaré. Y le señalaba eso, digo, aquí con esto me has pillado, porque tal, porque yo no sabía esta cosa, tal. Pero bueno, hay otras cosas que obviamente pues que me gustaría discutir contigo. Y entonces le proponía que si quería ella, podíamos tener un debate, como ya había salido en la radio, en un programa, ujú. hablando de esto sin mi presencia, pues yo le ofrecía pues organizarlo como ella quisiera, pues un debate. Bien, Me dijo que no, o sea, pues amablemente me dijo que no, que a lo mejor esto yo lo podía discutir con Miguel Lorente o con no sé quién, o sea, me daba como nombres así, y yo, bueno, no, ya, pero es que tú te has leído esto, has dicho unas cosas en la radio, hay una parte que entiendo que es una crítica que acepto, hay otra parte que me parece que no. Ella venía a decir en esa intervención de radio que posiblemente las denuncias falsas puedan hasta ser un problema, vale, pero que como yo miento tanto y ponía ejemplos de mentira absolutamente discutibles, pero como yo miento tanto, no se fiaba de cómo yo lo había contado, ¿vale? vale, Este era el centro de su crítica en la radio, ¿no? Dado que yo estoy manipulando y hago trampas y mil trucos malignos en el libro, pues ella, entendiendo que a lo mejor las denuncias falsas podrían ser un problema, oye, hemos avanzado bien, no, no, está bien. 20 años diciendo que no son un problema, desde 2009 diciendo que son el 0,001, y durante todo ese tiempo Laura Freixas no se ha sentido inclinada a investigar un poco qué hay detrás de esa mentira inmensa, de esa manipulación inmensa del 0,001, Vale, pero leyendo el libro, aunque no la convenzo, ve que a lo mejor, pues no sé, que tiene que venir alguien, pues una feminista a lo mejor o quien sea, a contarnos lo que pasa, ¿vale? Entonces, como dejaba esa puerta, pues le dije lo del debate, ella dijo que no, y yo pensé que la cosa había quedado ahí, pero entonces publicó un artículo en La Vanguardia me sacaron a mí una entrevista en la contraportada, y a los pocos días ella publicaba en el mismo periódico una página completa con una crítica donde decía exactamente las mismas cosas más o menos que la intervención de radio. ujú, Entonces yo dije, no, no reacciono, ya me ha dicho que no, pero estaba, venga, a tuitearse el artículo. O sea, le tuiteaba a alguien el artículo en Twitter y ella, muchas gracias, y compartía. Y yo, claro, como ella decía todo el rato que el libro era manipulador, mentiroso y sesgado,
y eso me parece un ataque bastante para responder, Bueno, pues yo le volví a proponer un debate y esta vez lo hice de manera pública. Le dije, se puede ver en Twitter, como me dijiste que no en privado, pero luego tú públicamente, después de salir en la radio, sigues diciendo esto, compartes el artículo que has escrito y tal, pues vamos a pasar a lo público, vamos a tener un debate. Y le dije, tú puedes elegir moderador bien. y hablamos con la calma. O sea, yo para debatir, mientras no me echen en la cara peña desaforada, como puede pasar en Antena 3 en aquellos debates que tuve, yo puedo sentarme a debatir tranquilamente con cualquiera. Y entonces dice, ha respondido, que no. Yo, la verdad, vista la cantidad de trolls que se meten debajo de mi invitación al debate, entiendo que ella se quiera poner a salvo del ruido que rodea cualquier interacción conmigo. Eso sí lo entiendo. Pero es que yo hasta estaba dispuesto a hacer un debate con ella tomando una caña. Quiero decir, si ella quiere, quedamos un día y hacemos el debate tranquilamente. Porque a mí me parece que en su crítica hay algo de esperanza. Primero pienso que tanto ella como Miguel Lorente, como toda esa gente, sabe perfectamente que lo de las denuncias falsas es inasumible. Ujú. Ellos yo creo que lo saben. Y ven que de alguna manera van a tener que acoger esa verdad en su discurso de que la ley de violencia de género es cojonuda. Ujú. Spoiler, no van a poder. No van a poder si lo que se ha visto es que esto es un desastre. Pero yo, precisamente apelando a la honestidad intelectual de los demás, entiendo que hay algunos que ya ven que de alguna manera van a tener que cambiar el paso. Claro, y para eso debatir está bien, ¿no? Es hasta mejor o bueno para ese cambiar el paso que dices. Claro, si tú te lo has leído tan a fondo como para decir que está lleno de manipulaciones y mentiras, Ujú. y el autor te invita a discutir esas manipulaciones y mentiras en un cara a cara, pues yo entiendo que estás preparado. Ahora, yo estoy preparando una respuesta a lo que ella dice en su artículo y a lo que ella dice en la radio, no de manera escrita, que es lo mismo, básicamente. Ujú. No voy a dar la respuesta por escrito ahora, pero sí voy a decir cuáles son las críticas que ella hace y cuál es el principal problema de cada una de las críticas que ella hace. A veces el problema es para mí y a veces el problema es para ella. ¿De acuerdo? Perfecto. Y ya digo, esto lo hago con respeto por Laura Freixas, que me parece una persona, vaya diferencia, ¿no? Con otra peña que ni siquiera se ha mirado el libro, ¿no? Antes de criticarlo. O con otra peña que hay en Twitter que están haciendo unos hilos absolutamente delirantes, delirantes yendo nota por nota Mm. a hacer interpretaciones diferentes. O sea, por ejemplo, un estudio que dice no sé qué y también dice no sé cuántos, y yo lo que cojo es no sé qué. O sea, es que no ha dicho que. Pero, macho, estudios de 200 páginas, ¿eh? O sea, hay peña que sí que se lo está currando. Pero claro, para hacer un cherry picking descomunal. Pero sí me gustaría ir leyendo su crítica y dando algunas pinceladas a la batería de argumentos que le voy a presentar por correo electrónico y que voy a publicar en mi cuenta de Twitter. Vale. Reales o supuestas, las denuncias falsas en violencia de género dan mucho que hablar. Reales o supuestas, dan mucho que hablar. Sobre ellas acaba de publicar Juan Soto Ibars un libro, Esto no existe, muy vendido y comentado. Aquí le entrevistó Víctor Amela el pasado 10 de enero. ¿Ves? El artículo de La Vanguardia es un poco, creo que viene un poco motivado porque me habían hecho una entrevista en la contra. No me gusta que insultéis a la peña que se pelea conmigo, ¿vale? No, no. No me gusta nada, porque fíjate,
Laura Freixas ahora después va a entrar en el ataque, pero dice, la reacción de algunas feministas ha sido el boicot o el silencio, a fin, dicen, de no darle publicidad. Sabemos que muchas víctimas, incluidas el 70%, 80% de las asesinadas, no denuncian. Otras lo hacen en vano, como Ángela González Carreño, cuyas 51 denuncias no consiguieron evitar que su exmarido asesinara a su hija. Poner el foco en las denuncias falsas puede provocar, aunque no sea la intención del autor, que las verdaderas víctimas denuncien menos. Fíjate qué curioso es que diga que el 70%, 80% de las asesinadas no denuncian, dato que está en mi libro, por cierto, y que dé el ejemplo de una que se ha encontrado con ese problema. Sí. Para decir a continuación que poner el foco en las denuncias falsas puede hacer que no denuncie. Estás diciendo que ese problema ya está sin poner el foco en las denuncias falsas. Bueno, es el... Esto es una inducción muy osada. Como existe la posibilidad en mi cabeza de que poner el foco en este problema real puede hacer que denuncien menos, me paso por el forro el hecho de que te acabo de confirmar que por lo menos entre las asesinadas casi ninguna denuncia. Claro, y es lo que decía que ya le hemos hablado, que es el contraponer siempre un caso muy grave. Esto plantea un dilema moral. ¿Es justo para que menos hombres sufran un perjuicio exponer a más mujeres a un perjuicio mayor el riesgo del asesinato? Ese es un falso dilema. Total. Es un falso dilema y además no es un falso dilema deshonesto. ¿Por qué? Porque lo que tú llamas perjuicio, que es la denuncia falsa, lo separas de las consecuencias que puede tener ese perjuicio. Yo siempre lo digo, si hablamos de las asesinadas, yo creo que hablar de las asesinadas es un error cuando se habla de 200.000 denuncias, porque son 50 asesinadas al año, 200.000 denuncias. No se salvan 200.000 vidas, por lo tanto, hablar de salvar vidas cuando las asesinadas en general no denuncian es deshonesto. Estás desviando el debate a un lugar donde no se puede celebrar. Pero si hablamos de asesinatos, si hablamos de muertes, tenemos que estudiar antes cuántos hombres se quitan la vida por estar metidos en un proceso de denuncia falsa. Y eso nunca se ha hecho. Claro, ahí equiparas el dilema un poco, ¿no? Claro, si hablamos de vidas, hablamos de vidas. Si hablamos de denuncias, hablamos de otra cosa. Las asesinadas no suelen denunciar y las 200.000 denuncias anuales no nos hablan de 200.000 mujeres en peligro de muerte. No. Ahora va a pasar una cosa, vas a ver que ella coge cosas del libro y las discute. Pero hay muchas más cosas. Esto se llama cherry picking. Hay muchas cosas, muchos datos que yo doy y que sencillamente desaparecen de la ecuación. Por ejemplo, ¿qué son esas 200.000 denuncias? Claro. ¿Cuántos casos graves hay? ¿Cuántos casos no graves hay? Y cómo la inflación del Código Penal, que considera violencia de género un insulto, infla ese número. De manera que hablar de asesinatos es que es una auténtica aberración, porque no estamos hablando de eso. No. Pero bueno, claro, parten de la base de que toda la violencia contra la mujer es un iceberg, eso es una chorrada como un piano, pero bueno. Sorprende que Soto no mencione ni siquiera ese dilema. Es que no menciono ese dilema porque es un falso dilema. De hecho, creo que en algún momento del libro sí que lo menciono para decir que es un falso dilema, pero bueno. En todo caso, creo que callar ante su libro es un error. Conduce a que sus ideas convenzan a más gente por incomparecencia del contrario. Aquí tiene Laura toda la razón y por eso yo estaría encantado de tener un debate con ella. ¿Y qué ideas son esas? Afirma el Consejo General del Poder Judicial que son falsas un porcentaje ínfimo, 0,01% de las denuncias por violencia de género. No lo afirma el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial lo recoge Eso es. en un informe anual, lo afirma la Fiscalía. Y lo afirma la Fiscalía porque es la Fiscalía la que no persigue las denuncias falsas. Es la Fiscalía la que desde 2009, todo esto no lo va a mencionar en su crítica, nos da un informe absolutamente falso en cuyo primer número de ese informe, la primera vez que se hizo, se explica claramente que se está haciendo esto para combatir el bulo de los jueces de que están proliferando las denuncias falsas en violencia de género. Es explícito esto. Soto señala correctamente
que el dato solo recoge las que han sido objeto de condena judicial. El dato no recoge todas las que han sido objeto de condena judicial. La Fiscalía, y lo explico a lo largo de muchas páginas, ha ido recrudeciendo el criterio de selección de qué entra en esa estadística, de manera que denuncias falsas condenadas en las que no ha sido la Fiscalía la que ha ido de oficio, no aparecen tampoco. Pero es que el mayor problema sigue sin ser ese. El mayor problema es que no se condenan las denuncias falsas. Claro. Pero bueno, él cree que hay muchas más. Yo digo como si yo tuviera una creencia. Después de 400 páginas, tengo una creencia. Es una hipótesis plausible. Veamos cómo intenta demostrarla. Sus recursos son 3. Historias de hombres falsamente denunciados. Yo digo en el prólogo del libro que no voy a tirar de historias particulares. Sí. Sí utilizo algunas como ejemplo, pero no son eso las pruebas que doy de la proliferación de las denuncias falsas. Pero bueno, opiniones de jueces, abogados y fiscales y énfasis sobre las facilidades que la ley vigente ofrece, según él, a la mujer mentirosa. No solo a la mujer mentirosa. No. Y aclaro bastantes veces que no solo la mujer mentirosa, porque la denuncia instrumental no es falsa y, sin embargo, es injusta por sus consecuencias. Claro. O sea, denuncia instrumental es algo que ocupa bastante espacio en el libro y que vas a ver que no aparece en el artículo de Laura Freixas. Que esto un poco también el tema de los incentivos, ¿no? Claro, es que no son mujeres mentirosas, las mujeres mentirosas son unas y generan un perjuicio monstruoso, están maltratando, son maltratadoras, de hecho, ella no dice mujeres maltratadoras, pero son mujeres maltratadoras, esas son las mentirosas. Pero es que no hace falta mentir. Claro. Es que en una pelea mutua, es que lo explico tan claramente que me extraña no encontrarlo en esta crítica. El problema es que en una pelea mutua de pareja, si hay denuncia por violencia de género, se inclina el tablero de manera vertical. Exactamente. Y da igual quién haya empezado la pelea. Y da igual quién haya sufrido más daños en los partes médicos. Mira a Francesco Arcuri y Juana Rivas. Sí, sí. Es que da igual. Es un tablero inclinado y eso es lo que yo denuncio. Pero bueno, las historias personales están muy bien contadas. Gracias, Laura. Tú también escribes muy bien. Sin duda convencerán a muchos que anden tan escasos de sentido crítico como para no hacerse una pregunta elemental. Esto me encanta. Joder. ¿Dónde está la versión de la otra parte? Laura, y cuando hay denuncias, que tú dices que no hay denuncias falsas, ¿alguna vez te ha interesado la versión de la otra parte? Es que esa pregunta, tío. Esta pregunta para mí es la clave de la ceguera selectiva que tienen las feministas en este país. Quien pone la denuncia da la primera versión. Uh-huh. Ahí está la versión de la otra parte, en la denuncia. En el proceso se somete al criterio de la duda esa primera versión. Por lo tanto, si yo hablo de denuncias falsas, con un caso particular, aunque uso muy pocos, la versión de la otra parte es la primera que lees. ¿Cómo que dónde está la versión de la otra parte? Y por otra parte, ¿alguna vez pedís la versión de la otra parte con una denuncia, por ejemplo, de un Me Too? Claro. ¿A alguien le importa en este sector cuáles pueden ser las alegaciones de Julio Iglesias? No, y ¿Alguien ha esperado? ¿Alguien ha pedido la versión de la otra parte? la pregunta es muy tramposa porque también la puedes hacer para el otro lado, ¿no? Cuando llevamos muchos años diciendo que las denuncias falsas no existen, ¿dónde está la versión de la otra parte? Claro, pero con el tema general, por supuesto. ¿Cómo es que nunca te has preguntado dónde estaba la versión de la otra parte? Si hemos vivido con la versión de una parte. Claro. Esa pregunta es de tal fragilidad argumentativa que ocupará una parte de la respuesta por escrito que voy a mandar. Lo mismo se aplica a las y los juristas que Soto ha consultado. No sabemos si son representativos o han sido elegidos por concordar con las tesis del autor. ¿Esto es cierto? Claro. No lo sabemos. Yo ahí no puedo hacer más que decir en el libro, como digo, que entre los juristas que he consultado
algunos apoyan la tesis de que no hay denuncias falsas. Ujú. Y reflejo también sus testimonios. Pero en mi experiencia periodística de estar hablando con juristas y gente de los juzgados de la violencia de la mujer, procuradores, fiscales, o sea, en mi experiencia han sido muy ínfimos los que ajustan su observación sobre el mundo judicial en la violencia de género a la opinión de los datos oficiales. Ínfimos. De hecho, aquí ella, claro, es que es un cherry picking. Esto no es honesto, Laura. Joder. Yo, uno de los ejemplos que pongo como más sangrantes es el de tu amigo Miguel Lorente, Ujú. que dice públicamente una y otra vez que no hay denuncias falsas, pero con John Sistiaga admitió que podían ser un 2, un 3%. Es que del 0,001 al 3% hay un montón de denuncias falsas que nos están persiguiendo y nos están condenando. O sea, hasta en esa estimación hecha por alguien que niega el problema, y da una estimación ridículamente pequeña, hasta en esa estimación, y la cito en el libro, se ve que el problema de la denuncia falsa, aunque tuviera un tamaño tan pequeño, como dice un señor que habla de machistas cuando alguien como yo escribe un libro como este, Ujú. hasta en esa el problema nos está persiguiendo. Y eso, de nuevo, Laura Freixas nos lo cita en su crítica. En cuanto a la ley, valga un ejemplo. Soto cita un precepto legal que considera víctima a la que está en proceso de toma de decisión de denunciar. Omite, esto que viene es muy grande, porque no lo omito. Omite que para acreditar tal condición se requiere informe de la Fiscalía, es una de las posibilidades, resolución judicial o, aquí viene lo gordo, informe psicosocial avalado en el juzgado. Esto no solo no lo omito, sino que cuento cómo se hacen esos informes psicosociales y quién los hace. Es parte del problema. Claro, es que hay una parte dedicada a esto, Ujú. no lo omito. O sea, claro, tú llamas al 016 y dices que estás en proceso de toma de decisión de denunciar y no es que te manden a tu casa. Pero si esto es, vamos a ver, si tú tienes una discapacidad, Laura Freixas o yo, si tenemos un ictus, tú tienes que hacer un trámite para que te den el carné de persona discapacitada, ¿no? Lógico. Lo llamas y te lo dan. Pero cuando se observa tu discapacidad y se hace un certificado, te dan el acceso posible a las ayudas. Tampoco las recibes de manera automática. Hay gente que se muere sin, sin recibir lo que le toca por la ley de dependencia, ¿no? Luego está la burocracia. Ujú. Claro, pero cómo se observa en la mujer que dice ser maltratada, ese problema que le hace acreedora de un carné, entre comillas, de víctima de violencia de género, con la mera palabra. Claro. No tiene que probar nada, porque esto va por lado distinto a lo judicial. O sea, Ujú. acceder a esas ayudas, acceder a la posibilidad de recibir esas ayudas, no condena a la otra persona. Le causa problemas, por ejemplo, en los colegios, y doy ejemplos. Ejemplos que no están aquí. Pero que es otro caso además del tablero inclinado. O sea, que es parte del problema Absolutamente. porque se ve que esos procesos están muy facilitados hacia un lado. Mira, los servicios sociales, con servicios sociales, si yo voy y me hago el cojo, me mandan a tomar por el culo. Claro. Pero si yo voy y cuento que mi pareja me maltrata de manera psicológica y me deja y tal, y a lo mejor le denuncio, ¿tú crees que van a llamar al tipo los servicios sociales? ¿Crees que lo que hacen es llamar al tipo y hacer una entrevista? ¿Mandan a observadores? No, porque son 200.000. Si estamos hablando de regularizar 500.000 inmigrantes y no saben cómo cojones van a poner gente suficiente en la burocracia para poder hacer los trámites. Claro. El volumen. Claro, el volumen es inmenso. Entonces, bueno, como la ley dice que tú dices que estás en toma de decisión y ya te consideran víctima de violencia, porque es que ese epígrafe que ella dice, que yo cito, es la consideración de víctima de violencia de género. Y vienen todas las posibilidades
¿vale? Entonces dice que cualquier señora, digo yo, que cualquier señora que se plantea denunciar accede a las ventajas y beneficios reservados a las que están sufriendo. La media verdad se convierte en mentira. ¿Por qué? Porque los servicios sociales o la fiscalía son finísimos, dando la acreditación administrativa de víctima de violencia de género. Esto tampoco lo dice ella. ¿Por qué cuando yo mando una carta a transparencia para saber cuántas mujeres hay en esa situación no me saben responder? Claro. Porque esto es gordo. Mm. No se sabe cuántas mujeres en España han accedido a esto. Se sabe cuántas reciben ayuda económica. Esto lo dijo en la radio, no lo dice aquí Laura Freixas, pero hay una confusión que ella tiene, que creo que no es malintencionada, que ella dice, bueno, muchas denuncian, muchas otras están en proceso, piden el carné de víctima, pero luego si vas a cuántas reciben ayuda económica, descubres que son muy pocas, Ujú. de todas esas. Claro, pero es que esa no es la única ventaja, Laura, es que lo explico en un capítulo. Es que si tú te estás divorciando y vas a tener justicia gratuita, no hace falta que te den una paguita. Claro. Es que tienes el abogado gratis. Es que ha pasado el contencioso, el divorcio contencioso, se ha interrumpido y nos hemos ido a lo penal. Ujú. Es que eso son ventajas. Es que si tienes un hijo va a la universidad gratis. Esa es una burocrática. Esa no hace falta pedir una ayuda y que te la den. Hay una parte de las ayudas que requieren unos trámites burocráticos complicados y hay otra parte de las ayudas que se dan a troche y moche. Esto es una noticia que no está en el libro, pero que nos sorprendió. Hicimos un vídeo sobre ella. Entre los años 24 y 25, Ujú. 15.000 mujeres extranjeras víctimas, entre comillas, de violencia de género, no lo son, accedieron a la regularización. 15.000 en 2 años. Esos son ventajas, ¿no? Claro, incentivos. Es que la palabra incentivo no aparece en el artículo de Laura Freixas y no aparece en su intervención de radio. Y la palabra incentivo es a la palabra alrededor de la cual hago girar toda mi argumentación. Ujú. Entonces, si no pones la palabra incentivo, me parece que o no has entendido lo que yo quiero decir y acepto que a lo mejor no me he explicado yo bien en el libro, o no estás haciendo una crítica honesta. Una de dos. Y es grave, dice. Es así todo, manipula, da a entender falsedades, miente por acción u omisión. Esas son acusaciones muy graves. Sí, sí, además hemos saltado ahí en 0, Ella dice que se expresa mejor por escrito. En la radio este salto no era tan brusco. Otro ejemplo sobre las órdenes de protección. Esto es buenísimo. Nadie en toda la policía o la judicatura, esto me está citando, puede soportar la idea de que una mujer aparezca muerta tras haber pedido ayuda. Deducimos que se conceden todas, sin distinguir denuncias verdaderas de falsas. 8 páginas más adelante y hablando de otra cosa, se desliza el dato. Se otorgan el 66% de las órdenes de protección, o sea, un tercio se deniegan. ¿Y eso te parece poco? Claro. Primero, que no se dicte una orden de protección no significa necesariamente que el señor denunciado no esté contra las cuerdas. O sea, la orden de protección mal dada puede ser un problema añadido para la situación de un denunciado en falso. Pero lo que no cuenta aquí, Laura Freixas, es que cuando doy el dato yo de que se dan el 66, no sé si es el 66 o el 68% de las órdenes de protección de media en España, ¿cuándo cito ese dato? Cuando cuento lo que le pasó a la jueza Francisca Verdejo, jueza feminista, que en el juzgado, no sé ahora mismo el número, de Barcelona, de violencia sobre la mujer, daba, no sé si el 14 o el 20% de las órdenes de protección. Esta señora daba un número mucho más bajo de la media de las órdenes de protección, esto pasó hace año y medio, y se tuvo que ir del juzgado de la que le montaron, una asociación de madres protectoras a la que después la policía iba a investigar por poner denuncias falsas. O sea, esa jueza, Francisca Verdejo, en su juzgado, no solo ella, se daban menos órdenes de protección de la media, muchísimas menos.
Claro. Entonces, cuando yo cito el dato de cuántas sí se dan, es en comparación a un juzgado donde se están dando muchas menos. ¿Por qué se están dando muchas menos en ese juzgado? ¿Podría ser, leído todo lo que cuento en el libro, que aunque un tercio de las órdenes de protección se rechazan dar, de media, un 66% es mucho? Porque estamos hablando de 200.000 denuncias al año. Claro. No siempre se pide la orden de protección, ¿eh? Pero es que hay muchas de esas denuncias que remiten a hechos no graves. Ujú. No graves en el sentido de la seguridad, ¿eh? Pues esto, como ves, no está. Un último ejemplo de otro tema. La demanda de extrabajadoras de Google por la discriminación de sexo. La empresa, dice el autor, investigó y descubrió que sí pagaba menos a un sexo que a otro, pero los perjudicados eran los hombres. Por lo que tuvo que indemnizar con 10 millones a 10.677 trabajadores, más varones que mujeres. Puro soto, dice. Pura freisas aquí. Una frase sensacionalista seguida de un dato que, a poco que te fijes, se desmiente solo. A ver. Si los perjudicados son ambos sexos, la discriminación no puede haber sido por sexo, sería por otro motivo. Y una simple búsqueda en Internet nos revela que la investigación prosiguió y terminó dando la razón a las mujeres a las que Google compensó con 118 millones. Bien, aquí Laura me pilla en un renuncio. Y está muy bien. Y me hubiera gustado que esto no hubiera pasado en el libro. Aquí está habiendo un fallo de verdad. Cuando Google indemnizó a muchos hombres después de hacer una auditoría de género en el año, me parece que 19 o 18, yo escribí algo sobre lo que había pasado porque habían descubierto después de la auditoría que en muchos sectores eran los hombres los que estaban peor pagados en comparación con las mujeres, ¿de acuerdo? Ok. Una vez que yo escribí sobre eso, dejé de prestar atención a ese tema. Y creo que fueron 3 años después, salió otro informe donde efectivamente vieron que en sectores de Google estaban pagando menos a las mujeres, ¿vale? Y hubo 2 indemnizaciones. La coña es que es cuando cuento yo esto. ¿En qué parte del libro? Hay un capítulo dedicado a las falsedades de la óptica, llamada gafas moradas, de la óptica de género feminista, sobre distintas cuestiones. Yo empiezo ese capítulo hablando de la brecha salarial. La brecha salarial, si tú buscas en cualquier publicación feminista, te van a decir que pagan un 20% menos a las mujeres por el mismo trabajo. Ujú. Entonces yo cito a Claudia Goldwyn, que es una de las, premio Nobel de Economía y una de las que más han trabajado sobre la brecha salarial, y la cito largamente, porque explica en su último libro, Mujer y Trabajo, que se llama en español, que la brecha salarial no es eso, que no responde a la opresión heteropatriarcal de las mujeres, que responde a otra serie de variantes, elecciones personales, hay elementos de género, maternidad. O sea, lo que viene a decir es, la mujer que tiene hijos no sufre ninguna penalización. La que tiene hijos sí. Y ahí hay un asunto de género. Sí, Pero no es por ser mujer que cobra menos, es por tener hijos. claro. Y de hecho dice, los hombres que viven la paternidad de una manera entregada, que son padres, ella dice padres de guardia, madres y padres de guardia. ¿Quién es el que cuando se pone malo el crío se come el marrón y se va del trabajo? Pues si es el hombre, sufre la misma penalización que la mujer. En ese capítulo, sobre la brecha de género, doy el ejemplo de lo que pasó cuando Google hizo aquel estudio. Las trabajadoras habían denunciado que cobraban menos por el mismo trabajo y Google en 2019 descubrió con una auditoría que en muchos casos eran los hombres los que cobraban menos por el mismo trabajo. Ujú. Que años después yo no me enteré de esto. Ahí Laura me pilla. Tiene toda la razón del mundo. Yo lo tenía que haber incluido, pero no lo sabía. Años después Google hizo otra. Perfecto. Pero eso no quita que la primera descubriera que efectivamente en Google había hombres que estaban cobrando menos por el mismo trabajo. Es que haya mujeres cobrando menos por el mismo trabajo no invalida lo otro. Entonces, aunque me ha pillado en este renuncio y le doy toda la razón y lo tenía que haber incluido,
pero no lo sabía. Aquí lo que vemos es otra vez la misma trampa que está haciendo todo el rato con la crítica, es decir, eso es lo que tú sacas de ese capítulo. O sea, ¿le vas a discutir a Claudia Goldwyn todo lo que cuenta en Mujer y Trabajo con los mismos argumentos? O sea, ¿vas a coger los 4 cosas de cada capítulo para decir finalmente que no ha podido demostrar que es mentira que las mujeres cobran un 20% menos por el mismo trabajo que los hombres? Puro soto. Claro, es que esto es lo bonito, tío. Ella se ha leído el libro y hace un buen trabajo buscando las cosquillas, ¿vale? Un buen trabajo buscando las cosquillas. Todos hacemos esto. Pero hay algo que me fascina. Lo que me fascina es lo siguiente. ¿Cómo es posible que seas tan fina? Bueno, ya ves que no es tan fina, porque hace mucho cherry picking, mezcla cosas que yo cuento de manera separada para dar a entender. Pero bueno, más allá de eso que lo hacemos todos, que aquí tampoco vamos a exigirnos Sí, sí. las normas aristotélicas y tal. A mí una cosa que me flipa es, sale mi libro y ella siente la necesidad de leerlo y refutarlo. Perfecto. Porque la verdad es importante y dice que yo estoy mintiendo y manipulando, ¿no? Todos los datos falsos del feminismo oficial que yo desgrano en 400 páginas, datos evidentemente falsos, el 0,001% de denuncias falsas. Todo eso no ha despertado nunca en una persona tan crítica como Laura Freixas el deseo de ir un poco más allá. ¿No te parece curioso que una persona que dice tener este respeto por la verdad, este rigor, haya vivido tan confortablemente en el absoluto disparate de que la ley de violencia de género que inclina el tablero de manera radical y exagera hasta el ridículo lo que se considera un delito de violencia de género no tiene efectos secundarios? Claro. O sea, ¿cómo has podido vivir tan cómoda en esa mentira? Hay una frase que ponía antes que es la media verdad se convierte en mentira. Pero de nuevo, si la aplicas para el otro lado, es lo que estás diciendo tú, ¿no? Claro, me está intentando inclinar el tablero del debate en el sentido que está inclinado el tablero de la ley. Es decir, La otra media verdad que, como tú dices, lleva siendo dominante un montón de años y ha provocado un montón de datos falsos, ujú, que esa se convierta en mentira, pues la voy a obviar. claro. Bueno, ella acaba diciendo, creo que Soto tiene razón en algunas cosas. Y esto es de agradecer. Tiene razón en denunciar el discurso victimista, intolerante y sectario de cierto feminismo. Tiene razón en pedir que se evalúen los efectos de la ley de violencia de género. Yo aquí veo una puerta abierta. Ujú. Tienes razón, en fin, en reclamar luz y taquígrafos. Sin embargo, esa causa tan noble que él reivindica de la transparencia y el debate, su libro sesgado, de parte manipulador, incluso lisa y llanamente mentiroso, flaco favor le hace. De acuerdo, Laura. El debate está propuesto, no lo quieres hacer, no quieres que hablemos, no quieres que discutamos. Yo creo que podrías hacerlo, te vi debatir sobre Lolita con Sergio del Molino y fue un debate muy interesante, sobre el que yo escribí, de hecho. No he leído ningún libro, pero he leído artículos tuyos a los que creo que le puedo aplicar el mismo tipo de crítica que tú aplicas aquí. Claro. Cuando haces afirmaciones, pues claro, si tengo razón en pedir que se evalúen los efectos de la ley de violencia de género y dices también posiblemente esto de las denuncias falsas, pues que el de 0,001 no sea, ¿por qué no lo has hecho? O sea, no tú, ¿por qué no lo habéis hecho? Las feministas, digo, ¿eh? Porque una de las cosas que digo en el libro es que si el feminismo buscase la igualdad, hubiera mirado este problema. Porque es un problema de desigualdad. No me gusta que tomemos posiciones inmóviles. Yo estoy convencido de que hay en mi libro cosas muy matizables. En la primera parte, que es donde yo ataco el sistema de creencias que llamo narrativa de género, Ujú. estoy seguro de que ahí hay cosas matizables. Y yo estoy dispuesto a matizar cosas. Y estoy seguro
claro, de que ante la falta total de informes oficiales sobre el problema inmenso de la denuncia instrumental y la denuncia falsa, me llama mucho la atención que Laura en ningún momento alude a esa distinción tan clara que yo hago entre la denuncia falsa y la denuncia instrumental, pero bueno, ni a qué se está denunciando realmente, ¿no? Parece que sean asesinatos y no, no, no. Pese a eso, yo veo en Laura Freisas una cierta predisposición a poner el foco del feminismo sobre este problema. Y eso me parece el mayor triunfo que se puede tener con un libro como este. Ujú. Una persona que te está acusando de mentiroso, de manipulador, que está haciendo una crítica que solo puedo catalogar de floja, cherry picking, pero que una persona que está así tan agresiva con lo que tú has hecho, con tu trabajo, abra la puerta, Ujú. abra la puerta a que desde el feminismo se pida que se evalúen los efectos de la ley de violencia de género. Yo en mi libro digo que mi trabajo, en este libro, es un trabajo preliminar, Correcto. porque no hay nada de información oficial y toda la gente del mundo de la policía y la justicia te habla de manera anónima. No se quieren ver salpicados. Como trabajo preliminar, atacado ferozmente por Laura Freisas en el artículo y en la radio unos días antes, me parece que esa puerta final que abre, a que empecemos a hablar de esto, ya hemos ganado mucho. Porque son 20 años en los que ni Laura Freisas ni ninguna feminista en España Ujú. había problematizado el asunto de la denuncia instrumental. No, miento, miento. Manuela Carmena lo había hecho Cierto. en 2006. Y esto tampoco lo menciona Freisas en ninguna parte. Empar Pineda también. María Sanauja también. Ujú. Bueno, a ver si volvemos un poquito a 2004 con esta cuestión, a 2006, a ese momento en el que esto no era un texto sagrado que hacía gritar a las sacerdotisas de la verdad absoluta, a ver si tenemos un poco más de diálogo como este con Laura Freixas y a ver si empezamos a hablar de víctimas de algo que se sacó adelante para proteger a unas víctimas que siguen muriendo asesinadas y siendo maltratadas como si no hubiera ley. A ver si empezamos a hablar como personas mayores. Así que desde aquí, aunque no quieras tener un debate por si se convierte en una lluvia de zascas mutua, sí, te agradezco, pese a tus insultos, que hayas dedicado ese último párrafo a decir, a lo mejor sí que hay un problema.